La última semana aprendimos sobre la resurrección, pero ahora esta semana vamos a reflexionar un poquito más profundo sobre las resurrecciones que sucedieron antes de la cruz de Jesús. Bienvenidos a Creciendo en Cristo. Mi nombre es Joel Rodríguez y bienvenidos a su canal Creciendo en Cristo. Espero que estén confiando en Cristo Jesús. Esta semana vamos a estudiar la lección 5 que se titula Resurrecciones antes de la cruz. Comencemos con la primera resurrección, que es de Moisés. La primera resurrección que podemos encontrar en la Biblia es el del patriarca y el profeta Moisés, el líder de los israelitas, el que los guiaba. Obviamente Dios los guiaba, pero Moisés era el líder del pueblo. Y en Deuteronomio 34, versículo 5, dice que y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Entonces lo que podemos ver aquí es que Moisés murió y Dios lo enterró, pero también Dios lo resucitó. En el Nuevo Testamento, Judas capítulo 1 versículo 9, podemos ver qué sucedió cuando Dios lo enterró. Dice: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Así que podemos ver que Moisés fue resucitado y fue una resucitación física, porque muchos dicen: oh sí, cuando mueres tu cuerpo se queda aquí, pero tu espíritu va al cielo. Eso no es cierto. Aquí podemos ver que Moisés fue físicamente, hermanos, al cielo. Y mira lo que la hermana White dice sobre esto. Dice: Cristo mismo, acompañado por los ángeles que enterraron a Moisés, descendió del cielo para llamar al santo que dormía. Por primera vez Cristo iba a dar vida a uno de los muertos. Cuando el príncipe de la vida y los ángeles resplandecientes se aproximaron a la tumba, Satanás temió perder su hegemonía. Cristo no se rebajó a entrar en controversia con Satanás, pero Cristo confió toda a su Padre diciendo: el Señor te reprenda. La resurrección quedó asegurada para siempre. Satanás fue despojado de su presa. Los justos muertos volverían a vivir. Así que podemos ver que esto fue la primera resurrección, una sombra de lo que iba a suceder en la resurrección final. Y tenemos evidencia, más evidencia, que la resurrección de Moisés era física, porque Moisés, habló con Cristo cuando Cristo estuvo aquí en la tierra. Lucas 9:30 dice, en la transfiguración dice: y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria, y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Podemos ver ahí que Jesús y Moisés estaban dialogando físicamente. Podemos ver que Moisés resucitó de los muertos por el poder de Dios, y ni aun Satanás pudo hacer nada sobre eso, hermanos, porque Dios tiene el poder de la vida y la muerte, y cuando Él manda, hasta el diablo obedece. No hay nadie que puede impedir lo que Él manda, hermanos. Dios nos va a resucitar en la resurrección final, y lo ha dicho, lo ha mandado, y nadie puede parar.
eso, hermanos. Y también Cristo, por simplemente hablar, resucitó a un muerto cuando ya lo iban a enterrar. La viuda de Naín, en Lucas 7:11, nos dice esta historia. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, y iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto, y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Así que, hermanos, en esta historia ya llevaban al joven a sepultar, ya lo tenían en el coffin donde ponen los muertos. Pero Cristo lo rescató de la muerte simplemente por decirle que se despertara, hermanos. Y si vemos la historia, la viuda de Naín, la madre de este joven, nunca le habló a Jesús, nunca le pidió a Jesús que le ayudara, sino que él mismo, Cristo, tuvo compasión de ella y resucitó a su hijo, hermanos. Hermanos, aun cuando necesitamos ayuda, sin pedirle, Cristo nos ayuda. Y eso es algo amazing, que no tenemos que pedirle ayuda a Dios, porque Él sabe nuestras necesidades y Él nos ayudará por compasión hacia nosotros. Como podemos ver en el plan de salvación, hermanos, nosotros no le pedimos ayuda a Dios, sino Él tuvo compasión sobre nosotros y decidió venir a morir por nosotros, por Él mismo, por su propia decisión. No porque nosotros le pedimos, sino por su grande amor que tiene hacia nosotros, hermanos. Maravilloso. Y creo que todos saben esta historia, la resurrección de la hija de Jairo. Jairo era uno de los principales de la sinagoga, y él le vino a Jesús y le empezó a rogar que sanara a su hija. Y Jesús aceptó. Y vamos a leer Marcos 5:35. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, que era Jairo, diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Lo único que Cristo, cuando recibió Jairo noticias de que su hija había muerto, lo hubiera dicho: oh Cristo, mejor no pierdas tu tiempo, vete. Pero Cristo le dijo: cree solamente.
le dijo Cristo a Jairo: cree solamente que tu hija vivirá. Y hermanos, Jairo, pues eso es lo único que podía hacer, porque Jairo no tenía poder sobre la muerte. Lo único que él podía hacer es creer solamente que Dios podía hacer lo imposible. Él iba a creer y Dios haría lo imposible. Y podemos aprender algo práctico de eso, hermanos. Nosotros, Dios nos pide solamente que creamos en Él. Y es algo tan simple, pero algo tan difícil. Cuando vienen problemas y todo, Dios dice: cree en mí solamente. Y unos decimos: sí, Dios, creo en ti, pero aún estamos dudando, aún no nos engañamos nosotros mismos que creemos en Dios. No, hermanos, debemos creer en Él plenamente y verdaderamente, confiar en Él, y Él hará lo imposible que nosotros no podemos hacer. Y la última historia que vamos a ver es la historia de Lázaro. Jesús recibió noticias que Lázaro estaba enfermo. Y no fue hasta que 2 días después fue a ver a Lázaro. Y ya en ese entonces Lázaro ya había muerto. Y Jesús en esta historia utiliza la metáfora que Lázaro estaba durmiendo. Pero obviamente estaba hablando de su muerte. Estaba durmiendo en el contexto de que había muerto. Porque eso es lo que es la muerte. Es un sueño profundo, hermanos. No es la muerte, es un sueño profundo. Y cuando llega, ya habían pasado 4 días de que Lázaro había muerto. Y ya estaba sepultado y su cuerpo estaba ya en descomposición. Y hermanos, cuando alguien está en descomposición, su cuerpo, es porque definitivamente está muerto. Cuando un cuerpo está en descomposición, definitivamente está muerto, porque ya se está pudriendo su cuerpo. Y Jesús le dijo a Marta cuando la vio: tu hermano resucitará. Y Marta reafirmó su creencia en la resurrección final. Le dijo a Cristo: ya sé que mi hermano resucitará en la resurrección final. Y mira lo que Cristo le dice en Juan 11:25. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Lo único que tenemos que hacer es creer, hermanos. Y Juan 11:43 dice: y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desátale y dejadle ir. Hermanos, simplemente por la palabra de Cristo resucitó Lázaro. Y hermanos, su cuerpo ya estaba pudriéndose, hermanos. Imagínense el poder. Dios pudo nada más con la palabra, pudo restaurar su cuerpo completamente. Completamente. Lo hizo su piel como de bebé, hermanos. Porque, hermanos, el poder, la palabra de Dios tiene ese poder. Y cuando Cristo regrese, Él también va a restaurarnos como Lázaro y con nuevos cuerpos, y vamos a ser perfectos. Pero Cristo ahora, hoy, hermanos, quiere limpiarte y te quiere restaurar desde tu corazón podrido y pecaminoso. Hermanos, si Dios, Jesús, pudo levantar a Lázaro y restaurar su cuerpo de la pudrición, hermanos, Él puede restaurar tu corazón pecaminoso y podrido, como lo ha hecho a mí y lo ha hecho a muchos hermanos que usted a lo mejor ha escuchado sus testimonios. Hermanos, a ti también puede restaurar ese corazón. Lo único que tú tienes que hacer es arrepentirte y confiar que Él lo puede hacer y que Él ha hecho esa transformación en ti, hermanos. Ese es el gran tema
de esta lección, que Cristo puede restaurarnos creyendo en Él hasta levantarnos de los muertos, hermanos. Así que gracias por ver este video. Suscríbanse, denle un like, comenten, y si les ha sido una bendición, por favor, compartan este video a los que ustedes creen que les será una bendición. Así que muchas gracias por ver este video. Los miro la próxima semana. Bendiciones.